el grupo de amigos La Peñita se viste de frac, no simplemente de traje, de frac por los invitados y la calidad de invitados que tenemos en este día y sobre todo por el tema que vamos a tratar. La Peñita, como grupo de amigos, se ha preocupado mucho por el concepto educativo, entre otros elementos, pero hoy vamos a tratar y abordar el tema de la educación, con el título La educación de ayer y la educación de hoy. Tenemos un panel que engalana este escenario para todos ustedes a través del programa Acceso Sin Límites y la señal de Televiaducto Canal 58. Para nosotros nos acompaña la licenciada, una licenciada que tiene un material de muchos años y además de herencia, porque su padre es también un educador y tiene otros familiares que también están en el mundo de la educación. Vamos a hablar de ella y que forma parte de nuestro escenario del día de hoy y para ella nuestra más cordial bienvenida. Ella es la directora de la Escuela Andrés Bello, un centro ícono del municipio de Moca. Ella es Rosibel López, y además junto a ella nos acompaña, este es de la educación de ayer, el licenciado Fernando Rodríguez Veras, que ahí hay un gran material porque maestro desde la escuela primaria, también a nivel secundario en los liceos, en las universidades tanto públicas como privadas, y además de eso, unas raíces que donde quiera desde pequeño las tizas le andaban por todo su cuerpo por parte de su padre, Niño Rodríguez, que escaló a la posición de lo que hoy es director de distrito, inspector de educación y un gran servidor de toda la vida de la educación. También forma parte de este panel. Vamos a dejar al licenciado Benigno Rodríguez para que continúe presentando el nuevo miembro del panel que tenemos en el día de hoy. Buenas tardes a todos. Me toca entonces presentarle el híbrido, ¿no? El que estaba ayer, pero que también está hoy. Y me refiero al licenciado Humberto Acosta. Humberto Acosta, todo el mundo lo conoce aquí en Moca, fue director por muchos años del Colegio Porfirio Morales. Hoy es director de la escuela, del colegio OIM, ¿no? Omellano, ¿qué se llama? Omellano, OIM, pero también es profesor universitario. Entonces Humberto tiene el híbrido que tiene Fernando y el híbrido que tiene la profesora López, Rosibel. Yo creo que los televidentes que nos están viendo se van a dar un manjar hoy de lo que es la educación de ayer y lo que es la educación de hoy. Con ellos tres podemos hacer esa síntesis importante para que la gente vea lo que fue la educación y lo que es la educación hoy. Así es, Benigno. Agradecemos a NJ Productora, en nombre de Nicolás Grullón, la oportunidad, y a Televiaducto, en nombre de del señor don Pablo Grullón y de Francis Díaz, quien nos dan la oportunidad de llegar a cada uno de sus hogares, o su tablet o celular, porque nos vemos en el mundo entero gracias a las redes sociales. Así es que, señores, bienvenidos. Vamos a conversar esta hora lo que es la educación de ayer y hoy. Ustedes son un gran escenario y vamos a ver cómo comenzamos este proceso. Comiencen ustedes, señores. Bienvenidos. Bueno, dama, bienvenida. Usted como directora de la Escuela Andrés Bello y sus experiencias. Okay. Hasta las 1:55. No, vamos a hacerlo orgánico y vamos ahí, podemos interrumpir, que esto es orgánico. Buenas tardes, agradeciendo la invitación a este importante programa, saludando a todos los televidentes que están fijos con su audiencia.
Bien, como ya usted dijo, directora del Centro Educativo Andrés Bello, como la nueva escuela, como le decimos, y me siento honrada de tener dos importantes pilares de la educación mocana, como es el profesor Fernando y el profesor Humberto Acosta. Para mí es un placer inmenso compartir ese escenario con ellos dos. Muchísimas gracias. Señor Humberto Acosta, vamos a ver su presentación y su inicio en este proceso. Nos place que ustedes hayan depositado la confianza en nosotros para conversar de un tema que es general y que es importante para todos los ciudadanos de la República Dominicana. Yo fui director del Colegio Porfirio Morales hasta el año 2013, desde el año 1992. De ahí pasé a OIM y soy director actualmente del colegio OIM, Colegio Organización y Método, y también tengo 28 años impartiendo docencia en la Universidad Dominicana OIM, el recinto Moca. Pienso que nosotros no podemos decir que somos expertos en esta materia, pero sí creo que tenemos los conocimientos necesarios para poder transmitir las ideas y que las personas que están mirando este programa pues se sientan identificados con nosotros. Así que vamos a dejar que Fernando entonces haga su introducción para que de ahí comencemos entonces el tema. Bien, nosotros que nos iniciamos precisamente en enero del 1976 en la docencia en la Escuela Juan Crisóstomo Estrella, tenemos que decirle que la educación de ayer y la educación de hoy tiene que ver mucho con la calidad de la sociedad. Nosotros que fuimos pioneros en Moca, de que los maestros tenían que estudiar para superar, fuimos el primer profesor de matemáticas que hizo una maestría en matemática pura. Y fui el primero que trajo aquí a Moca en el año 2000 la escuela de formación de maestros de la Universidad Católica Madre y Maestra, la UCAMAIMA en ese tiempo, y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. La UCAMAIMA funcionaba en la Escuela Juan Crisóstomo Estrella y la UAS funcionaba en la Escuela Andrés Bello, del cual de ese curso de formación de maestro que se llamaba PRODE, nosotros fuimos su director. Pero además nosotros, viviendo en Moca, fuimos parte del currículo de educación, de la ruptura que se produjo de la vieja educación y la nueva educación en el año 1993, cuando fuimos parte del proceso de transformación curricular. Nosotros nos tocó trabajar el área de matemática con el doctor Crenly Pérez. Es decir, que aunque me iniciara ayer, yo soy parte del fruto que tenemos hoy. Entonces, pero sí quisiera comenzar, si me dejan, por lo más sencillo de la educación de ayer. La educación de ayer tenía dos elementos fundamentales. Era la disciplina que se lograba en la escuela. Nosotros siempre recordábamos a nuestro tío Ramón Antonio Rodríguez, alias el teniente, que manejó la escuela de varones con 1 metro en la mano, y muchachos de 14 años en primer curso de la primaria. Y ese 8º curso, todo el mundo como guardia, no podían ir con los zapatos sucios, tenían que ir con la camisa por dentro y bien peinados. Tenían un cepillo y un peine.
y tenía una caja de limpiabota para que iba con los zapatos sucios limpiara sus zapatos. Todavía en esa época era el uniforme khaki. El uniforme khaki. Camisa y pantalón khaki. Khaki, que no le hizo nada daño a nadie. Yo no sé por qué quitaron eso y inventaron cosas muy modernas de negocio con los uniformes. Porque el uniforme es uniforme. Ahora no se sabe ni quiénes son los estudiantes de primaria ni los de secundaria. Antes los estudiantes de secundaria tenían que ponerle LS, liceo secundario. Y si era de la escuela Andrés Bello, bordado en el bolsillo. Sí, y esos estudiantes eran respetados por la sociedad por el solo hecho de tener un uniforme, y esos estudiantes tenían que respetar la sociedad, que no podían entrar ni a una barra que vendieran alcohol, ni entraban a un buldeo cabaret de los que habían tantos en Moca, y tenían que tener un comportamiento correcto como estudiantes. Entonces, ¿qué tenía la educación de antes? Que los papás respaldaban a los maestros. Es decir, un estudiante tenía un comportamiento inadecuado en el aula o en la escuela, y cualquier maestro podía corregirlo, pero no solo en la escuela, sino en las calles. Y el papá entonces venía y respaldaba las acciones de los maestros. Es verdad, había un método trujillista y arbitrario, pero yo entiendo que había menos frustraciones que ahora. Porque ahora, con todos esos paños tibios de psicología, de esos paños tibios de que no se le puede hablar mal, no se le puede hablar alto, que esa condescendencia, entonces tenemos una escuela que tenía la banda de 42 en la escuela Andrés Bello antes de tú llegar. Operaban 3 bandas, los Z, los Ñeta y la 42. Entonces, y de ahí salieron parte de esos muchachos que han sido muertos. ¿Por qué? Porque los maestros no se atrevían ni siquiera a corregirlos, porque eran agredidos por los padres y por los propios estudiantes. Antes no se veía eso, y que un estudiante agredía, que atrompaba a un maestro, ni amenazarlo de muerte. Entonces, eso es en el aspecto disciplinario. Yo quisiera que lo hablaran los otros también, porque vamos a ver el profesor Fernando. Esa es parte de mi experiencia. Sí, el profesor Fernando ha puesto un tema ya de inicio. La disciplina. Que es la disciplina. Vamos a escuchar, profesor Humberto Acosta. Estamos totalmente de acuerdo con los planteamientos de Fernando. Esa educación tradicional que tenía un método conductista, donde el profesor era el centro de todo. El estudiante en esa época no tenía derecho a exteriorizar los conocimientos. Significa que el profesor entendía que lo que él recitaba era lo único que el estudiante tenía que aprender. Hay que estar claro en eso. Pero había respeto a la verdad. Estamos de acuerdo, Fernando. Un respeto total. Que fuera a la fuerza, de la forma que sea. Pero yo soy de lo que digo, que la disciplina y el orden hay que imponerlo. No importa a qué precio, hay que poner el orden y la disciplina en los centros educativos. Porque funcionaba. Otra cosa también, Fernando, era el currículo que teníamos en esa escuela tradicional. Un currículo que le podíamos llamar superior. Se ha ido modificando el currículo, señores, a tal grado que uno lo encuentra vacío. Honestamente hablando, el currículo ahora está vacío. Ustedes saben lo que es quitar de ese currículo la cívica en este país. No se imparte cívica. Ustedes lo vieron hace 2 semanas, lo que le mandaron a decir al Ministerio de Educación, al ministro, que tiene que impartir cívica, educación ambiental, educación vial. Una imposición, aunque ellos dicen que ellos están fuera de contexto porque eso se está dando. ¿Dónde se está dando eso? Eso no está dando en ningún sitio. Nosotros allá en OIM impartimos cívica, honestamente hablando. Pero era una educación que, aunque el profesor fuera el centro, como decimos, que esa era la característica esencial de esa educación, el profesor era el centro. Ahora, hoy en día, ¿qué ocurre entonces? Bueno, tenemos un método constructivista, donde el centro es el estudiante.
El estudiante es el protagonista ahora del escenario en el centro educativo. Pero la responsabilidad del estudiante, señores, de hoy en día, es muy distinta a la responsabilidad de aquel tiempo. Pues hoy tenemos los medios suficientes para que el estudiante aproveche y obtenga una educación de calidad, que es lo que se quiere. Aspiramos a una educación de calidad. Todos los actores del proceso, llámense los estudiantes, los padres, la escuela, ahora mismo, es distinta. Es lo que decía Fernando. Esos padres de antes eran casi analfabetos todos, para que lo sepan, pero se preocupaban por los muchachos que aprendieran. Los jóvenes iban a la escuela y aprendían. Lamentablemente ahora el sistema, la educación actual, yo que dirijo un centro y además que soy profesor universitario, que trabajo con estudiantes que llegan a la universidad, me doy cuenta que es vacío que van, la mayoría. Por lo tanto, si hacemos una comparación entre el orden disciplinario de aquella época y esta época, aquella época la disciplina era mejor. Ahora tenemos mejores oportunidades, es la verdad, porque obviamente pues hay mejores recursos económicos, diríamos didácticos, pedagógicos, tecnológicos, que se aprovechan para una educación actual. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de la jornada extendida, que es actual. Pero ¿cumple aquí los requisitos? ¿La jornada extendida? No, señores. Yo decía los otros días en un taller que teníamos, decía el técnico de matemática, socializando las pruebas nacionales, que los colegios están por encima de todo centro público. El promedio está aquí. Humberto, me permite que te interrumpa. Claro. En la jornada extendida. Claro. Pues, como estamos comparando, sí, haciendo un... Mire, la jornada extendida existía en aquella época. Eso no es verdad que no existía. Lo que pasa es que no era financiada por el Estado. Era financiada por la familia y entendida por la familia. Antes no se concebía que un muchacho viniera de la escuela y que a vagar en el patio de su casa. Tenía que ir al taller de banditería, tenía que ir a la sastrería, tenía que ir al taller de mecánica, tenía que ir a la escuela de arte y oficio que existía aquí, tenía que ir a la academia de música, y por eso Moca en la época de los 60 y los 70 se convirtió en la escuela de las bellas artes. Y logró tener a finales de los 60 la mejor banda municipal del país, con esa academia que estaba ahí, la Don Tilo Roja, donde está hoy el Colegio Duarte. Y ahí se formaron músicos de la talla de Papa Molina, músicos de la talla de Goyo Rivas, director de la Orquesta Santa Cecilia, Papa Molina, director de la Orquesta San José, y después José Reyes, y tuvimos los mejores saxofonistas de la época. Tuvimos Rafael Montalvo, un gran pianista, no el hijo, no, el papá de Rafael Montalvo. Y así todos nosotros teníamos oficio. Yo recuerdo, Amable era sastre, yo era sastre, y por eso ustedes veían que Moca tenía la mejor artesanía de la región en desabolladura, pintura, mecánica, sastrería, plomería, zapatería también. Es decir, eso era una jornada extendida, pero impuesta por la familia. Por ahora tenemos una supuesta jornada extendida que los muchachos no le están dando de nada. Nosotros en la escuela Andrés Bello, profesora, allá había el último pabellón, era el pabellón de artes manuales para los varones y de y formación doméstica, que le enseñaban bizcocho y a bordar. Habían dos profesoras. Disculpe una pregunta, ¿eran los mismos maestros o eran maestros nombrados?
Sí, pero lo que le daban los talleres. Sí, entonces nosotros teníamos un profesor de electricidad, toditos nosotros del Andrés Bello salíamos sabiendo instalar un timbre, hacer una instalación, conocer lo que es la corriente negativa y positiva y atornear también. Nosotros hacíamos bates, macanas, pilones y yo no sé qué se hicieron. No, pero la pregunta mía es, ¿en la mañana le daban la clase académica? No, entonces habían 2 horas de artes manuales en la escuela. Y en la tarde entonces los que despertaban sus vocaciones se iban a los talleres. O sea, la escuela fue un ente de despertar el oficio. Las habilidades. Las habilidades de oficio. Arte y oficio, así mismo se llamaba la materia. Entonces lo que quiero decirle a ustedes es, lo que hay que cuestionar parte es la sociedad. Porque la escuela no es una isla aparte a lo que han dirigido la sociedad quieren, porque eso es impuesto. Y yo quiero entrar ahorita, después que la profesora hable, de esa situación. Pero como decía el profe Humberto, la jornada extendida en los libros es muy bonita. O sea, el diseño de la jornada extendida contempla tallerista, pero más sin embargo nunca han llegado a los centros educativos. O sea, el maestro que da toda la carga académica en la mañana también tiene que dar en la tarde los famosos talleres. Y si un maestro no está capacitado para dar un taller de pintura, no puede dar pintura. No puede dar pintura. No. Si no está capacitado para dar electricidad, no puede dar electricidad. Pero no tanto eso. Si un maestro ya dio toda su clase, ¿verdad?, académica en el horario de la mañana, y en la tarde le queda planificar el registro y todo eso, ¿con qué ánimo va un maestro a dar un ejemplo de un taller que lleva dinamismo, que lleva una planificación aparte? O sea, ahí es que estamos todavía en pininos aquí en República Dominicana con la jornada extendida. Humberto, antes que usted hable, yo sé que usted quiere hablar también sobre eso. ¿Qué incide ahora mismo en la educación dominicana con relación a, ya la vimos la parte disciplinaria, ¿no? Que era muy diferente porque había un acompañamiento. Pues vamos a darle la oportunidad para que usted no... Oye, ella tiene la experiencia bien, sí, y ahora pues ella es directora. Háganos esa Mire, yo tengo una matrícula de 826 niños. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Son muchas familias de diferentes lugares. El lema de allá del centro es disciplina y amor para una excelente educación. Por ejemplo, ahora, en la semana de ambientación, estamos implementando lo que son las rutinas. Allá en el centro, se me olvida la cámara. Allá en el centro estamos implementando lo que son las rutinas. Rutinas para entrar al salón de clase, rutinas para salir al recreo, rutinas para ir al comedor, rutinas para salir del centro. Todo con disciplina. Porque con disciplina, o sea, si no hay disciplina, lamentablemente no hay aprendizaje. Porque donde hay un desorden, como decía el profesor ahorita, no hay aprendizaje, lamentablemente. Entonces, el maestro trata, desde el principio del año escolar, implementar lo que son las reglas. Pero tenemos unos padres, ¿verdad?, que son de la sociedad de hoy, ya de los 90, de la edad mía, que algunas veces no quieren acatar lo que son las normas. Y cuando uno pone normas en el centro, se ponen agrios. O sea, hay normas. Hay resistencia. Hay resistencia. Por ejemplo, allá hay normas para entrar al recinto. No se puede entrar con una blusita de tirito. No se puede entrar con una licra. No se puede entrar con pantalones llenos de rotos. Entonces, cuando el portero le dice que no pueden entrar, ahí comienzan. Entonces, desde ahí empieza la disciplina. Desde ahí yo le doy el ejemplo a mis hijos. Porque si yo lo hago, ellos lo van a hacer. Entonces, lo que hay en estos tiempos es mucha, como no libertad, sino libertinaje, es la palabra. Entonces, cuando yo no le pongo régimen en mi casa, a mis hijos se lo van a reflejar en la escuela. Y esos son los casos que ahora nosotros estamos manejando en el centro y esa es la realidad que nosotros recibimos a diario. Luchamos, es como un ring de boxeo, tú por tu lado y yo por el mío. Pero tratamos siempre de que la disciplina siempre se imponga.
porque Profesora, sin disciplina no hay nada. No se da, no, hay un problema de conformidad social que estamos y vemos ahí. A veces tenemos muchas familias disfuncionales y muchos de esos niños que usted dice, cuando viene a ver, están siendo criados por una abuelita cansada y agotada, o una tía que su compromiso porque los padres están en otro mundo por ahí. ¿No se da mucho ese caso? ¿Usted me creería que el 60 o el 70% de las familias que tratamos allá son disfuncionales? Y que los tutores O son los falta el abuelos. papá o falta la mamá. O falta el papá o falta la mamá. Y a veces los dos. Entonces desde ahí comienza el problema. Otra cosa que yo creo que está afectando mucho es los cambios de los tiempos, claro que sí, pero también la modernidad, el acceso a la información. Por ejemplo, cuando usted le exige allá que tiene que ir con una pelada, te saltan y te dicen, con los cabellos no se aprende. ¿Ustedes no han escuchado eso? Con los cabellos no se aprende. Ok, con el pelo no se aprende. Pero hay unas normas que el niño debe de seguir y que debemos instruirlo que debe de seguir normas. Entonces, desde ahí comienza el papá. No, porque es una promesa que yo tengo. Que el niño me lo voy a apelar cuando tenga 8 años, cuando tenga 7 años. No, porque eso no importa que él tenga su cabello largo. No, si las normas de centro son que usted debe de ir bien recortadito, bien pelado, pues comienza usted como papá a apoyar esa institución, no como ponen en las redes sociales de una vez. En tal escuela no me aceptan el niño con los cabellos largos. Lo están discriminando. Lo están discriminando, exactamente. No, es que hay reglas que hay que cumplir, porque en toda institución hay reglas que hay que cumplir. Y debe de ser así. Entonces, si yo lo apoyo al niño desde chiquito a no cumplir las reglas, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, Humberto. En realidad, ese es uno de los problemas mayúsculos que tenemos, que ella plantea. Yo mismo ya tengo muchos problemas con los padres, pero hay que reconocer una cosa. Le decía yo esta mañana a los profesores de educación física, al coordinador y a la psicóloga, el director tiene que conocer las normas que existen en el sistema educativo para no cometer errores. La ley 13603 es la ley de protección al menor. Esa es la ley que te dice a ti qué tú puedes hacer y no puedes hacer en un centro educativo. De modo que, y pongo el sencillo caso, una muchacha estaría embarazada antes en un centro, ¿y qué uno hacía? ¿Qué hacíamos todos? La mandábamos a la casa. La sacaban Si era en su liceo de la tarde o mañana, la mandaban de noche. No se puede hacer eso. No se puede hacer. Un estudiante llegaba tarde, tú lo mandabas a tu casa. No se puede hacer eso, porque la ley no nos permite eso a nosotros. A pesar de que en el sector privado uno tiene un poquito más de apoyo con los padres, porque son los padres el problema. Esos niños que vienen con esos cabellos, que yo estoy cogiendo mucho ya también. ¿De dónde que vienen los niños? De aquí, no. Esos padres viven en Estados Unidos y vienen llenos de tatuajes y cosas. Entonces, como dice ella, es una promesa que tiene el niño, pero se antojó de una promesa exactamente. ¿Pero por qué? Que nunca se vence. Claro, nunca se vence. Pero eso es que los padres de ahora han cogido el problema de la escuela al margen. Antes los padres estaban dentro del proceso, ahora están al margen, la mayoría. Tú lo mandas a buscar, Es verdad, señores. Nosotros tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos. Los padres trabajan, antes no trabajaban, a lo mejor. Las madres trabajaban antes, no trabajaban antes. Entonces, por eso tenían la facultad y la facilidad de ir al centro cuando se requería. Ahora trabajan. Y es tan sencillo eso, que nosotros que hacemos la función de directores, si tenemos un hijo en otro centro educativo y hay una reunión, no podemos ir a la reunión a lo mejor. Y no es por descuido, es porque estamos trabajando en ese caso. Pero pienso sí, que si se hace un balance, si se hiciera un diagnóstico aquí real de la cantidad de niños y niñas que viven, no con abuelas, sino con vecinos,
primos, amigos, padrastros, el porcentaje es muy alto. Y eso va a dificultar entonces el debido proceso. Porque ¿a qué se puede preocupar un padrastro por un hijo? Muy poco, señores. No son todos, pero uno tiene la experiencia de eso. Entonces, por eso estamos presentando tantas dificultades. Ante una educación como la que tenemos hoy en día, ya identificados hasta los carbohidratos que debe consumir un estudiante, el complejo de vitaminas, ese tipo de cosas, que ya muchas escuelas no venden bebidas gaseosas como soda y esas cosas porque eso está prohibido. Con relación a la escuela de ayer, donde había una pluma en el patio, que era la que ahí se bebía el agua, la única pluma, y que la alimentación era una arepa frita en aceite y un jarro de avena. Díganme, hablemos amable, de esa parte. Para los amables televidentes, la pluma era una llave. Una llave que daba agua, sí. Exacto. Para lo que no miren, señores, la situación que nosotros queremos presentar con el tiempo que tenemos es difícil, pero podemos esquematizar muchas cosas. La ley 6697, Humberto, en su artículo 188, dice que el alumno es responsable de su aprendizaje. Lo que pasa es que las leyes aquí nosotros las queremos retorcer y no queremos hacerlas cumplir porque hay organismos internacionales que están luchando precisamente para este deterioro que tenemos hoy. Por eso yo les decía a ustedes que yo quería meterme un poquito más para allá de la simple comparación y de la disciplina. Porque ¿usted cree que es casual que nos esté dando educación cívica? Oppenheimer, el argentino, el ideólogo de muchas de estas desastres que están pasando en América Latina, plantea en su libro que para qué aprender literatura si eso no transforma el mundo, que para qué estar dando historia si lo que eso sirve para recordar, que en la escuela, y por eso el currículo de nosotros está cargado de ciencia y lectoescritura, pero que tampoco se aplica. Porque aquí estamos hablando de ciencia y la ciencia se hace con laboratorios, con experimentos. ¿Cuántos laboratorios tenemos en Moca por estudiante? ¿Cuántos maestros de laboratorio tenemos? No hay que el maestro de física da laboratorio. ¿Cuántos? Porque dar laboratorio es algo muy delicado. Puede haber una explosión. Señores, el liceo secundario de Moca tenía un aula de química. Yo no sé si usted se recuerda de eso. Y nosotros aprendimos a manejarlo. Lo que era el cianuro, lo conocimos ahí, conocimos cómo se hacían las la tabla periódica de los elementos. Las explosiones, cómo se hacían con agua y cuando se ligaban con ciertos materiales. Entonces, lo que era el nitrato, el nitrito, todas esas cuestiones se hacían. Pero había un laboratorio de física, pero había profesores de laboratorio. Entonces, ahora que estamos en la modernidad, ni tenemos laboratorio, ni tenemos profesores de laboratorio, porque es una especialidad de la física y de la química. No es lo mismo ser profesor teórico de química que ser profesor de laboratorio de química. No es lo mismo ser profesor de física que ser un profesor de laboratorio de física. Entonces, nosotros nos han hecho un currículum para borrar la memoria histórica de la República Dominicana, porque el estudiante de ayer, ya en el tercer curso, conocía que aquí habían 5 cacicazgos, que esto era una sola isla que era habitada por los nativos, por los reinados de Caonabo, Anacaona, Guacanacarí y Marién. ¿Y quiénes fueron los que traicionaron
a la raza indígena y quiénes fueron los que se rebelaron, como Enriquillo, Caonabo y por qué fue muerta Anacaona. Atuey, que fue el primero que hizo un viaje en yola a otra tierra fuera de la isla. Pero en cuarto curso nos daban historia dominicana a nosotros. Yo fui profesor de cuarto curso y yo la di por la historia de Framoyapón en la escuela Andrés Bello. Pero en quinto curso ya no nos daban historia, pero nos daban la geografía, los ríos, las montañas, los valles y las minas. Porque aquí en la escuela primaria aquí se daba geología. En octavo habían 2 horas semanales de geología, que ahí fue que yo aprendí sobre la bauxita de la Alcoa y de todas esas cosas. Pero no solo eso, en sexto curso uno aprendía historia universal. Entonces, cuando tú tienes ya con 6 años de escolaridad, que era lo básico, que había una prueba nacional, oye, también en esa época habían pruebas nacionales de verdad. Para concluir la primaria. Sí, para concluir la primaria, que te daban un certificado. Entonces, ya tú tenías una formación general. La gente desertaba mucho de la escuela después de sexto curso, porque ya se hacían hombrecitos los muchachos y ya sabían, ya como eran talleristas muchos, se dedicaban al oficio por muchísimas razones, pero no se borraba la memoria histórica. Ahora, yo a la profesora le voy a poner que haga una encuesta, así, que le mencionen 10 nombres de calle de la ciudad de Moca a los estudiantes de la escuela Andrés Bello, para que usted vea que los muchachos ahora no tienen la habilidad ni de saber cuál es la esquina Hosto con Rosario, cuál es la calle que queda próximo paralelo a la calle Hosto, que es la Salomé Ureña. En fin, no tienen preocupación por eso, porque todo es el location. Mándame el location. Y entonces, pero el location también es ¿para qué? Para que no haya concepto de patria, no haya concepto de nacionalidad. Son un 9% ya que nosotros nos hemos metido de estudiantes haitianos aquí. Que eso tampoco nosotros lo teníamos. Y la última ordenanza que sacó el Ministerio de Educación, ahora se me olvidó el número, y la última resolución, ¿qué es lo que dice? Que hay que proteger por encima de cualquiera de los dominicanos. Y hoy ustedes están viendo que están hablando que el ministro de Educación dice que hay que mandar a los estudiantes para los colegios, los que no caben en las escuelas públicas. Pero ¿qué trae eso como consecuencia? Que ese estudiante pobre se va a juntar con estudiantes de otro nivel económico y puede ir a los cumpleaños, puede ir a las celebraciones. Le van a dar desayuno escolar en el colegio, le van a dar merienda, le van a dar almuerzo escolar, le van a dar los libros, le van a dar las facilidades que le da la escuela pública. ¿Tiene ese nivel de convivencia social? No, eso es un desastre. Y el ministro de Educación hoy está admitiendo que no hay planificación escolar en la República Dominicana al servicio de la nación. Fíjate que, con relación a eso, Fernando, el maestro de ayer, la vocación del maestro de ayer no se parece en nada a la vocación del maestro de hoy tampoco, eso hay que saberlo. Porque ayer se daba la clase gratis prácticamente y hoy, bueno, las condiciones económicas de los maestros no son las mejores del país, pero han cambiado mucho, usted lo sabe, ¿verdad? Sí, mucho. Entonces, esa dedicación de ese maestro de ayer, esa de hoy no. Hoy tenemos muchos profesores que son excelentes, pero señores, uno que trabaja con profesores, que imparte docencia, a veces uno no quiere ni siquiera tocar ese tema, porque piensan que uno quiere saber más que los demás. No es eso, que los otros, no. Es que es la realidad, la entrega, la dedicación, el interés, el amor por los estudiantes. Pero antes una maestra veía a un niño descalzo y era capaz de ofrecerle hasta unos zapatos y no tenía nada de maestro, Se preocupaba ver a este niño así en el aula, preguntaba, le pasaba la mano por la cabeza, ¿qué tú tienes? Tú no eres así, vamos a llamar a tu casa a ver qué pasa. Hoy en día, señores, todo eso se ha perdido, Fernando.
Fernando, es un programa que hay para eso también, como tú decías. Pero eso es programado. Porque ¿quién es que traza la política educativa del Estado? No es el Estado. Y si el Estado no está claro en eso, yo te estoy diciendo a ti, comenzando por el currículo, aquí se está planificando mucho en la educación actual. Eso sí. Pero es teóricamente. Póngalo bien. El maestro de ayer, que teníamos un maestro hasta cierto nivel empírico en una cantidad, porque el sistema de maestros normales primarios y aquella... Eso es una categoría social. Social, exacto, sí. Sí. Hoy en día hay muchos maestros con maestría, con magíster, con doctorado. Sin embargo, tenemos esta... Vamos a ver, ese marco de diferencia. Sí. Debería que sea la profesora Catherine. Adelante, profesora Rosibel Sí, López. voy a defender a la generación de hoy también. Claro, eso es el ¿Verdad? papel, ¿no? Eh, Es una comparación que estamos haciendo Sí, acá. tenemos que tomar en cuenta los contextos. No son los mismos contextos de antes, de ahora. Anteriormente estábamos hablando de que los padres antes, el maestro lo corregía y pues en la casa lo seguían corrigiendo. Ahora no. Ahora tenemos un código de ética. El código de ética es que, cuidado si usted le pasa la mano a un estudiante y ese estudiante dice otra cosa que fue de otra manera que el maestro le pasó la mano. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los contextos no son los mismos. Los tiempos han cambiado y con la tecnología también han cambiado, con el acceso a la información. Por ejemplo, ahora mismo, si un estudiante, un maestro corrige a un estudiante de una manera que no es adecuada, viene un muchacho y le tira una foto, la pone en la red y el maestro está cancelado. De una vez. Por esa situación, porque los tiempos han cambiado en correlación a la disciplina y el régimen disciplinario, tanto para el estudiante, pero como para el docente también. Entonces, hay un poquito de limitante con la relación estudiante-maestro, porque ya las situaciones no son las mismas. También quiero tocar un tema que es muy importante y que antes no se veía mucho, y son las condiciones con las que los niños llegan a los centros educativos. Por ejemplo, tenemos un gran alto nivel de autismo en todas las escuelas del país. Antes quizás había autismo, pero no sabíamos detectarlo, le decíamos ese niño está loco, no, el papá no tenía conocimiento, lo dejaba en la casa y el niño se quedaba sin escolaridad. O sea, pasaban muchos casos que no estudiaban porque no había un diagnóstico en esa parte, y más sin embargo, eso, aunque le falta mucho, pero va mejorando porque ya se están haciendo proyectos. De hecho, en la escuela Andrés Bello se va a hacer un proyecto con relación a eso, que es un plan piloto de aula específica, que se van a trabajar con esos niños que tienen un diagnóstico y que no se pueden integrar al aula regular. ¿Y hay maestros que se están preparando para eso o están preparados ya? Sí, de hecho el manual de funciones nuevo que enviaron del Ministerio de Educación, hasta hay un coordinador de acceso, se llama, que es el coordinador que se va a encargar de lo que tiene que ver con la inclusión, con la diversidad. Pero todavía no hay personal capacitado para eso. O sea, se están capacitando. En las universidades están brindando la carrera, pero todavía no tenemos esa gran cantidad de docentes preparados en esa área que puedan cubrir toda, porque en todo centro debería de haber un maestro especializado en educación especial para trabajar lo que es el CAD. En cada centro educativo debería de haber un CAD, que es el Centro de Atención a la Diversidad, y que ayuda bastante, porque sí, esos niños, por ejemplo, un niño que tenga autismo, una condición, hiperactividad, diagnosticado, porque el maestro no puede diagnosticar a un estudiante porque el maestro no es psicólogo clínico. Entonces, ahí también hace falta mucho apoyo de los padres. Cuando uno lo aborda y le sugiere, ¿verdad?, que lo lleve a un psicólogo clínico. Se incomoda con el maestro, entonces. Exacto. Mi hijo no es loco. No, mi hijo no hace eso en mi casa, pero lo hacen en la escuela. Y el maestro te lo está diciendo.
pero se niega, hay una negación. Entonces, Va a ser bueno, ¿no? Tú ves. Estar nosotros hablando vaina, nos cortaron la luz. Si quieres comprar o vender una propiedad, comunícate con nosotros. AN Soluciones, lo mejor para ti. Alfonso de Los Ángeles, 809-850-5250. Nicolás Grullón, 809-224-6159. AN Soluciones, lo mejor para ti. Bueno, estamos acá de nuevo en este panel auspiciado por el grupo de amigos en La Peñita sobre la educación de ayer y hoy. Estamos contando con la presencia de generaciones del profesor Fernando Rodríguez Veras, el profesor Humberto Acosta y la profesora Rosibel López. Con ellos estamos conversando sobre la educación y vamos a continuar con la profesora Rosibel, que tenía la palabra en ese momento. Bien, estábamos en el tema de... La resistencia de los padres cuando hay niños especiales. Diagnósticos especiales de los Sí, por ejemplo, en el aula específica que se va a hacer, allá estamos llamándonos que cuándo va a ser, los padres interesados, pero tiene que tener un diagnóstico. ¿Eso se está haciendo en todas las escuelas o solamente en Andrés Bello? No, se va a hacer un plan piloto allá, Okay. Para empezar. Yo creo que en La Vega hay otra aula específica y me parece que como que cada pueblo hay una. Entonces aquí faltaba una para como plan piloto y se va a implementar allá, gracias a Dios. Si este programa fuera interactivo, hubiera mucha llamada ahora mismo a este programa. Pero La Peñita va a tomar en cuenta esta iniciativa con ustedes, porque yo sé que mucha otra gente quiere venir a dar sus opiniones sobre estos temas, que es de interés general, no solamente para los que estamos involucrados o vemos que la educación es parte esencial del desarrollo de los pueblos, pero las experiencias son múltiples. Y yo creo que ha valido la pena este panel. Sí, muy interesante. Yo finalmente, ya como seguro estamos concluyendo. No, todavía nos quedan unos minutos, Bueno, yo le aviso. por si acaso no me dan la oportunidad. Finalmente yo quiero decir lo siguiente. El problema de legislación, aquí estamos claros, porque fíjense, la mejor legislación que hubo en la década del 90 la logramos en la República Dominicana, cuando se hizo el primer congreso del Plan Decenal de Educación. Ahí se produjo una ruptura entre la vieja escuela y la nueva escuela. Pero ¿qué implicaba esta nueva escuela? Fíjense que nosotros teníamos una vieja escuela de la Ley Orgánica 2909, de Trujillo, de 1946, por ahí, o 47, que se modificó en la gestión de doña Ibelice, previo al gobierno de Antonio Guzmán, que fue la 874, para reprimir el derecho a huelga, que los maestros no teníamos derecho a huelga en la ley de educación 874. Entonces de ahí es que nace, tomando esas dos leyes como base, nace la ley 6697, que fue fruto de una discusión de consenso de todo el magisterio nacional. Lo que pasa es que esa ley todavía no se ha aplicado en todo su articulado. Mire, hay 3 artículos, que Humberto lo conoce muy bien, y la profesora. El 148, el 149 y el 150. Ahí habla del bienestar que deben de tener los maestros sin tener que hacer huelga, que dice que su salario tiene que ser revisado cada 3 años y ponerle una indemnización, de acuerdo al costo de la vida, indexarlo de acuerdo a los parámetros del costo de la vida que dijera el Banco Central. Escúcheme, Fernando, con relación a eso. Yo he dicho en ocasiones
que los extranjeros que han leído la ley 6697, todos quisieran venir aquí. Porque la verdad que esa ley está, si se aplicara, no había que modificar, hacer nada, simplemente aplicar esa ley en beneficio de los maestros. Exactamente, entonces el 150 habla precisamente del derecho al goce que tiene el maestro, de insertarse en lo social, en lo político, en lo económico, en las vacaciones, habla de las vacaciones de los maestros que deben de ser. Pero ¿por qué yo me refiero a eso? ¿Por qué entonces el Estado permite que los maestros tengan que salir a protestar y suspender docencia? ¿Por qué lo permite y no lo evita? Aquí se pasó un periodo de 4 años que no hubo una sola huelga con ese ministro de Educación, pero hubo 3 indexaciones de salario, que fue la gestión 2013-2017. Ahí no hubo forma de que los maestros hicieran huelga. Decían que la DP estaba entregada al Ministerio de Educación, pero no se inauguró una escuela sin un laboratorio de informática. No se inauguró una escuela sin que tuviera todos los materiales. Y no se inauguró una escuela sin que esa escuela fuera ocupada por los maestros sin haber cobrado el primer salario, sin haber trabajado. O sea, se le pagaba el primer salario por adelantado, no hubo deuda. Entonces, por eso no habían conflictos. Y esto es en defensa de la ADP que yo estoy hablando ahora. Porque algunas veces los maestros mismos no saben defenderse de las acusaciones que le hacen. Entonces, nosotros creemos que si se aplica la Ley General de Educación en todo su contexto, yo le aseguro a ustedes que la educación avanza. Pero el currículo de educación hay que revisarlo en términos de la geografía, hay que revisarlo en torno a la historia y hay que revisarlo en esas promociones sin saber leer y escribir, que ese fue el gancho que no lo pusieron a nosotros para tener unos estudiantes analfabetas en 4º curso de la primaria, porque la promoción es automática. Entonces vienen las frustraciones. Por eso está bien, la estructura de educación está muy bien definida en los articulados de la ley, pero antes no lo teníamos estructurado, pero teníamos lo que se llamaba el primero atrasado, el primero adelantado, fila adelantada y fila adelantada, y no teníamos. Pues nosotros la estructura la definíamos en la práctica y nos dio resultados. Y habían libros para cada, en el mismo curso, los amarillos, los rosados, los azules y los verdes. Sí, y yo voy por el amarillo, yo voy por el azul y por el verde. Exactamente. Señores, estamos compilados y obligados a que el tiempo nos venció, pero el deseo de nosotros de hacer un segundo programa debe estar en la obligación yo de cada me le pongo uno. a la disposición. Y usted, Rosibel, Claro que sí. bueno, pues a ustedes, profesor Fernando Rodríguez Veras, a usted, Rosibel López, directora de la escuela Andrés Bello, a usted, profesor Humberto Acosta, profesor director del Colegio Omellano, OIM, Organización y Método. Le agradecemos en nombre de Benigno Rodríguez Veras y un servidor y lógico, Amable Guzmán, la plataforma de amigos La Peñita regularmente hace este programa el último viernes de cada mes con un tema como este, pero vemos que este tema obligatoriamente tenemos que continuarlo en una próxima ocasión y le agradecemos muchísimo a ustedes que nos siguen a través del canal de Televiaducto Canal 58 de Acceso Sin Límites, gracias a NJ Productora, y a través también de las redes sociales. Le agradecemos muchísimo y en una próxima oportunidad nos veremos con un tema igual a este, con los mismos actores interesantes como el día de hoy. Muchísimas gracias.